Bueno, vamos a desarrollar los métodos de diagnóstico en procesos renales. El primero es la orina completa, que es un análisis de orina, se hace en el turno de la mañana, en ayunas principalmente, donde solamente se colecta en un recipiente limpio y seco la orina de la primera hora de la mañana. En el caso de un recuento de ADIS, es una recolección de orina de 24 horas. Se le solicita al paciente o a la persona que se haga este análisis, que es una colección de 24 horas de eliminación. Por ejemplo, que a las 7 de la mañana evacúe la vejiga y a partir de ese horario en adelante recién comienza a colectar la orina o recolectar y ir guardando en los frascos o en botellas, depende de lo que se le alcance al paciente para esta recolección de orina. Los recipientes siempre tienen que estar limpios. El paciente todo el día orina y recolecta dentro de estos recipientes. Al otro día, a la misma hora que se le pidió evacuar para empezar con el control, vuelve a orinar la poca o mucha cantidad que tenga todavía en la vejiga, que evacúe completamente. Eso es una colección de 24 horas, o sea, siempre en el primer horario elimina la orina y de ahí en adelante recién comienza la recolección hasta el otro día a la misma hora. Con respecto a la urea y creatinina, se hace a través de un análisis de sangre y se ven si hay alteración o elevación de estos valores de urea y creatinina que nos pueden indicar que la persona esté haciendo o esté cursando una insuficiencia renal. En el caso de la pielografía urograma excretor, se le administra una solución con una sustancia radiopaca. Esta sustancia, a medida que va cursando todo el sistema renal, se puede llegar a observar si hay o no algún tipo de obstrucción o oclusión. Esto se hace con diferentes placas radiográficas donde se observa dónde puede detenerse el flujo de este líquido. En el caso de una radiografía directa de abdomen, se puede observar el tamaño, localización de los riñones y en algunos casos, si hay cálculos renales, se puede observar, depende de cuáles sean las características de estos cálculos de la formación, ¿no es cierto?, de qué estarían formados para que puedan observarse, porque no todos los cálculos pueden observarse a través de una placa radiográfica. En el caso de biopsia renal, esta biopsia puede ser cerrada o a cielo abierto. En el caso de la biopsia cerrada, se hace por punción a través de la piel y esto se conduce o se dirige con un ecógrafo para observar el espacio específico donde se quiere hacer la punción para extraer tejido. Por eso siempre hay que hacerlo bajo estricto control. El paciente debe estar acostado sobre una camilla, lateralizado, levemente quebrada la camilla para poder tener mejor acceso a la parte renal. Y una vez que se hace la punción, se le coloca una gasa, se lo lleva a la habitación y el enfermero debe controlar que la persona no tenga pérdidas primero por donde se ha hecho la punción. O sea, hay que observar fielmente la gasa. Y después la eliminación urinaria, porque las primeras horas seguramente va a orinar un poco, va a tener un poco de hematuria y va a ir desapareciendo durante el día o horas después de la punción. Si esto continúa es porque puede ser que en muchos casos al colocar el trocar para sacar parte del tejido se haya atravesado alguna arteria, alguna vena o algo importante que esté provocando esta pérdida de sangre. Eso hay que avisar inmediatamente al médico. Mientras esto no ocurre y la hematuria va desapareciendo, o sea, o es leve, ya no hay ningún inconveniente. Por eso el control de enfermería después de la punción de una biopsia cerrada es importante. Y en el caso de las biopsias abiertas, se hace obviamente en el quirófano, se hace con incisión quirúrgica, se extrae a la vista lo que se quiere extraer del tejido que se quiere analizar, después se sutura piel nuevamente y ahí es importante controlar porque tiene puntos de sutura como cualquier otro tipo de cirugía. También observamos la pérdida de sangre a través de la orina, que es importante. Y en el caso de la tomografía computarizada, para observar características, paredes, tamaño, localización y búsqueda en muchos casos de formación tumoral.
Pasamos a describir ahora la insuficiencia renal crónica. En este caso se produce luego de un tiempo de una insuficiencia renal aguda y esta afecta fundamentalmente a varios órganos y sistemas. Siempre el tratamiento corresponde a hemodiálisis y en su futuro a un trasplante renal. Esta fase final, generalmente de la insuficiencia renal crónica, aboca a lo que es un síndrome urémico que tiene diferentes alteraciones clínicas. En realidad, los productos terminales del metabolismo de lo que son las proteínas, por ejemplo, no pueden ser excretadas a través de la orina, por lo tanto, las proteínas se acumulan en la sangre. Hay un aumento de la uremia, que fundamentalmente afecta al aparato del sistema corporal. Se acumulan todos estos productos de desecho y van a comenzar a dar una cantidad de signos y síntomas que el paciente va a referir. En este caso hay un déficit de lo que es la función renal y la excreción también de orina y proteínas, y en muchos casos hay presencia de hipertensión arterial. Cuando se llega a esta etapa, fundamentalmente va a haber una disminución en la tasa de filtración glomerular, o sea, el paciente que va a tener aumento de creatinina, dijimos de urea, y va a haber presencia de proteínas en sangre, por lo tanto, se puede estar evaluando ya como una insuficiencia renal crónica. Hay una retención de sodio y de agua, y esta retención de sodio y agua hace que la persona lo manifieste a través de un edema generalizado, hablamos de una nasarca, de un aumento de peso considerable, que en muchos casos cuando está esta retención lo podemos ver con el aumento de peso corporal, por eso hablamos de la importancia del control de peso diario. También puede haber una acidosis, cuando no se pueden excretar las cargas mayores de ácido fundamentalmente, y también otra cosa importante que se pueden observar en el laboratorio es presencia de anemia, porque todos sabemos que la eritropoyetina que se produce normalmente en los riñones, en este caso estaría disminuida y hay una menor cantidad de eritrocitos, o sea, es deficiente, y esto puede manifestarse de alguna manera como anemias intensas, que pueden dar lugar a fatigas, a un dolor precordial, también a una disnea. Y en otros casos también puede observarse que hay un desequilibrio de calcio y fósforo, también producto de la falta de filtración. Fundamentalmente estas personas, una vez que atraviesan esta etapa de la insuficiencia renal crónica, terminan con una diálisis, ya sea una hemodiálisis o una diálisis peritoneal. Y en un futuro se lo prepara ya como para un trasplante renal, que puede ser un solo riñón, obviamente. Bueno, los cuidados de enfermería van a estar enfocados específicamente en el control y evitar las complicaciones, control de los síntomas y signos y evitar complicaciones. En primer lugar, el control de signos vitales es fundamental. Dijimos que hay retención de líquido, que hay retención de sodio en muchos casos, por lo tanto puede haber hipertensión arterial. En el caso de la retención de potasio, que también sucede, puede tener arritmias o pulso irregular, que también siempre debe ser controlado. El control de peso, que ya lo mencioné en algunas oportunidades, siempre es importante darle este control todos los días, en el mismo horario y con la misma ropa, en relación al peso de la ropa, ¿no? Y registrar, obviamente, este control de peso diario. El balance hídrico tiene que ver con su ingesta y su eliminación, es fundamental para ver si el paciente está reteniendo o está eliminando lo mismo que consume. Una higiene diaria. Los baños son importantes porque dijimos que muchas veces la piel tiene presencia de urea, por lo tanto hay que hacer una higiene diaria con jabones neutros para no irritar la piel y colocar cremas hidratantes porque la piel puede estar a veces muy seca.
En algunos casos, cuando hay edema, la piel está finita y puede romperse, y en otros casos, cuando hay demasiada eliminación, el paciente puede presentar la piel más seca y poca turgencia, por lo tanto hay que mantenerla humectada. El control médico periódico es sumamente importante para ver cómo el paciente va avanzando respecto de su insuficiencia. Continuamos con los cuidados de enfermería. Fundamentalmente mantener una diuresis mayor a los 600 centímetros cúbicos o mililitros, mantener la tensión arterial adecuada. Dijimos que en estos pacientes, cuando hay un aumento de líquido, cuando hay retención de líquido, también lo hay de electrolitos, por lo tanto aumenta la tensión arterial. Y fundamentalmente el equilibrio entre lo que ingresa y lo que egresa del paciente. Entonces, en función de lo que excreta, teniendo en cuenta las pérdidas insensibles, además de la eliminación urinaria, vamos a hacer el cálculo para la ingesta. En función de lo que el paciente elimina, se va a calcular lo que le vamos a dar de consumo de líquido, para justamente que no tenga una retención hídrica mayor y aumente la volemia circulante. Por lo tanto, siempre debemos estar manteniendo un equilibrio entre el ingreso y el egreso. Una dieta con bajo contenido de proteínas y potasio. ¿Por qué las proteínas? Porque son las más difíciles de filtrar, y cuando tenemos un problema intrarrenal, obviamente vamos a tener mayor cantidad de proteínas circulante. Y con respecto al potasio, dijimos que generalmente se manifiesta en un trazado electrocardiográfico, y vamos a notar en estos pacientes que tienen arritmias. Dijimos, cuando hay un aumento, una retención de potasio, los pacientes pueden tener un pulso irregular. Por eso hablamos de arritmias en estos casos. Otra cosa no menor es valorar la turgencia de la piel, y si vemos presencia de edema. Cuando la piel está demasiado o poco turgente, hablamos de que hay una falta de líquido. Decimos que la baja turgencia nos lleva siempre a la deshidratación. Quizá este paciente con la medicación esté eliminando más cantidad de líquido de lo que está ingresando. Entonces la turgencia de la piel va a ser disminuida. Y la presencia de edema, al contrario, nos da a nosotros la pauta de que está reteniendo líquido. ¿Y dónde vamos a ver esta presencia de edema? Fundamentalmente va a ser palpebral, o en la zona sacra si está acostado, porque va a ser la zona más declive, donde se va a acumular la cantidad de líquido. Y cuando está parado, o está sentado, o camina, vamos a encontrar edema bimaleolar. Entonces siempre es importante por eso el peso, porque el peso diario nos va a delimitar si realmente hay o no retención hídrica. Otra cosa no menor es explicar al paciente y la familia por qué se le restringen las proteínas, y si sabe el paciente y la familia, por ejemplo, vamos a tener mucho más participación del paciente en su tratamiento y su cuidado. Por eso es importante siempre explicarles cuál es la causa. ¿Por qué no más cantidades de carne, por ejemplo? Porque las proteínas no se pueden filtrar fácilmente. ¿Por qué mejorar seguramente un aporte más bien calórico, hidratos de carbono, por ejemplo? Explicarles eso para que realmente sepan tanto el paciente como la familia, y vamos a tener siempre colaboración de parte de ellos porque están sabiendo cuál es la problemática, y el cuidado siempre es más fácil también. Bueno, respecto del tratamiento, hablamos de lo que es la diálisis, que es un tratamiento de soporte, que está basado en dos principios físicos, en lo que es la difusión y la filtración de los solutos, que justamente vendría a ser como el riñón artificial, en este caso, porque los riñones no pueden filtrar. La diálisis la vamos a dividir en hemodiálisis y en diálisis peritoneal, que son distintas técnicas de diálisis. La hemodiálisis funciona haciendo circular la sangre a través de los filtros, que son especiales, que estos filtros van por fuera del cuerpo, que lo vamos a ver después, en un aparato que es el dializador. La sangre fluye a través de estos filtros, justamente está la sustancia dializadora, y junto con estas soluciones, que son las sustancias, ayudan a eliminar todos los productos tóxicos que hay en la sangre. Esto se hace a través de una punción en una arteria y una vena, generalmente se usa la subclavia, y la diálisis peritoneal se utiliza como membrana filtradora el peritoneo. La diferencia entre una y otra es que la diálisis peritoneal
se lo puede hacer en su propio domicilio mientras tenga todos los cuidados de esterilización en su habitación y el material que manipula en estos casos cuando son pacientes crónicos ya de mucho tiempo y pueden adecuarse una habitación en la casa, se pueden hacer ellos la propia diálisis peritoneal. Vamos a ver después en las próximas diapositivas cómo funcionan los dializadores. Lo que observamos en esta diapositiva es el gráfico de lo que sería el dializador. Esto se utiliza para hemodiálisis. Si ustedes ven en el dibujito en la parte inferior de la diapositiva hay un brazo. Vemos que hay una punción donde dice sangre extraída para filtrar. Bueno, ahí se hace una punción. En realidad lo que estos pacientes tienen es una fístula arteriovenosa de comunicación entre vena y arteria que se coloca a través de una incisión quirúrgica y se deja una fístula que es como que fuera de un material como el caucho que comunica arteria con vena y se punza directamente sobre esa prótesis para evitar estar punzando todo el tiempo la vena y la arteria del paciente. Fíjense que en estos casos la sangre que se extrae para filtrar es de una arteria. Bueno, el recorrido, si ustedes observan, hay un monitor de tensión arterial, después hay un bombeo de sangre, todo eso hace el dializador. En la parte superior a la izquierda hay una jeringa pequeñita que habla de heparina, esto es para que no se produzcan trombitos o coágulos a través mientras va circulando la sangre. Y en el centro hay como un cartucho que ustedes ven que es el dializador, esa es la membrana dializadora, que son dispositivos huecos de fibra que contienen una cantidad de pequeños tubos que parecen como pajillas o pajitas que transportan la sangre a través del aparato. Estos tubos siempre son porosos y actúan como una membrana semipermeable que va a permitir justamente el paso de sustancias tóxicas, de líquidos y electrolitos. Cuando continúa, y ustedes ven, siguen con el gráfico, termina con otra punción, que eso sería en la vena del paciente, donde regresa la sangre que ya fue filtrada, o sea, ya pasó la sangre por el dializador, ya pasó por la sustancia dializadora, extraen todos los productos tóxicos de desecho y la sangre reingresa al cuerpo del paciente a través de una vena. Por eso es importante en estos pacientes que tengan una fístula arteriovenosa, justamente para punzar siempre sobre esta fístula. Bueno, y en estas diapositivas vemos que en la parte superior corresponde a una fístula arteriovenosa, que es la que expliqué por donde se realiza la hemodiálisis. Si ustedes ven en la figura del brazo, ven que está la arteria y está la vena, dice, donde dice fístula justamente, es donde se coloca este catéter, que es de caucho generalmente, y está colocado entre la arteria y la vena, o sea, hace la comunicación entre la arteria y la vena. Esto es lo que se utiliza, esto obviamente va debajo de la piel, y se utiliza para hacer después la punción tanto en la vena como en la arteria y poder conectarse al aparato dializador. En la figura que ustedes ven al lado está el brazo ya con la conexión. Fíjense que tiene uno de los catéteres, tiene un chupete de color azul, sería la sangre venosa, y el otro catéter que es rojo tiene que ver con la sangre arterial. ¿Para qué se hace la fístula? Justamente es para evitar el tanto deterioro de la punción, tanto de la vena como de la arteria. En este caso lo que se punza sí es la piel, pero en vez de punzar permanentemente la vena o estos vasos, digamos, se punza sobre esta fístula para evitar el deterioro que siempre ocurre en las arterias y en las venas. De todos modos, con el tiempo que se utiliza este procedimiento de hemodiálisis, esta fístula se puede ir calcificando, que eso a veces es lo que sucede. Entonces hay que hacer el recambio de fístula cuando se endurece
es porque se está calcificando. Y en estos casos, después se vuelve a hacer la fístula en otro lugar, en el otro brazo, por ejemplo, ¿no? Y en la parte inferior tienen lo que yo les expliqué hoy, que es el catéter subclavio, que generalmente es transitorio. O sea, en vez de hacer mientras tanto se hace una fístula arteriovenosa en el brazo, lo que se usa para la urgencia y para salvar el momento y el paciente necesita una hemodiálisis es utilizar los catéteres subclavios, que también va en uno de los grandes vasos, como ustedes ven, y también va una punción a la vena y otra punción a la arteria, por eso está el chupetito rojo y el celeste. En este caso, como dijimos, entra la sustancia dializadora por la vena, por supuesto, dializa en este caso a través del aparato dializador y sale por lo que sería la sangre arterial para volver nuevamente a hacer el recorrido, ¿no? O sea, lo mismo pasaría con la fístula, el mismo procedimiento. Lo que pasa que lleva una cirugía, lleva un tiempo de cicatrización y después se puede utilizar. Mientras se espera, obviamente se usa generalmente el catéter subclavio. Y en esta diapositiva pueden observar el paciente haciéndose una hemodiálisis. En este caso, fíjense que las punciones no están en los brazos porque no tiene aún colocada la fístula. Acá hablamos de la subclavia. Esos dos catéteres que tiene el cuello del paciente a la derecha, son los dos catéteres que transitoriamente se le colocan hasta que se hace la fístula en el brazo. Cuando se inicia la hemodiálisis se hace en ese lugar, en la zona del cuello. Después, mientras tanto, se va preparando para la colocación de la fístula en el brazo, en el antebrazo, y ahí es donde después se comienza o se continúa haciendo la hemodiálisis. El aparato que está a la derecha del paciente, que está en el sillón, es el aparato de hemodiálisis. Eso es la parte externa. Imagínense la parte interna es de la figura que vimos en la diapositiva anterior. Ven que hay sangre que ingresa y otra sangre que sale del cuerpo del paciente. Generalmente lo que se dializan son 250 centímetros. Lo que hay dentro del aparato dializador son 250 centímetros cúbicos de sangre. Es lo que circula por dentro del aparato. Lo que sí es importante saber que estos pacientes están aproximadamente entre 3 y 4 horas en cada hemodiálisis y esta terapia se repite generalmente 3 veces por semana. Hay que tener muy en cuenta cuando el paciente toma medicación, que no se hace justamente antes de la hemodiálisis porque después eso se va a filtrar y no va a hacer ningún tipo de efecto. Hay que tener siempre en cuenta la distancia en los horarios para evitar justamente que se medique y después vaya a hacerse la hemodiálisis, sino que después de la hemodiálisis el paciente puede tomar la medicación que corresponde. Cuando hablamos de pacientes diabéticos y pacientes hipertensos o con alguna otra patología, para tenerla en cuenta y para educar al paciente respecto de la hemodiálisis y su medicación corriente, digamos. Los cuidados de enfermería en la hemodiálisis, bueno, en primer lugar, es el control de signos vitales, para ver si la persona está normotensa o hipertensa. El control de peso es fundamental antes y después de la hemodiálisis. Dijimos que cuando el paciente retiene líquido o retiene sustancia de desecho, también retiene líquido y generalmente lo encontramos edematizado. A veces el peso por la retención de líquido que hace puede superar los 4 o 5 kilos diarios, por lo tanto es importante pesarlo antes y después de la hemodiálisis. Después de la hemodiálisis obviamente tiene que tener una disminución importante de líquidos, porque después también el paciente comienza a orinar mayor cantidad después de la diálisis. En el caso que el paciente tenga colocada ya la fístula, no tiene que hacer ningún tipo de esfuerzos con ese brazo, o sea, no levantar cosas pesadas, es cuidar fundamentalmente la fístula arteriovenosa. No usar reloj en ese brazo, ningún tipo de ropa que comprima justamente la fístula, ya sea los puños, siempre tienen que estar sin abrochar para que no haya compresión en la fístula. El cuidado es fundamental y sobre todo lo que tiene que ver con la compresión fundamentalmente. También debe comprobarse su funcionamiento, se escucha un ruido cuando uno apoya los dedos sobre la fístula, cuando palpa suavemente la fístula, escucha como un ronroneo importante que es donde se hace el intercambio
de sangre arterial y venosa, que el paciente también lo puede detectar. Cuando este ruido ya no lo puede palpar suavemente es porque está hablando ya de una calcificación próxima de esta fístula, por lo tanto requiere un recambio. Los enfermeros no debemos controlar la tensión arterial en ese brazo para no afectar el funcionamiento normal de la fístula. No usar ese brazo tampoco para colocar venoclisis, porque tenemos que cuidar siempre estas venas. Y siempre usar una técnica de punción aséptica correcta. Esto significa cuando se utiliza justamente la fístula y se punza esta para hacer la hemodiálisis, hay que hacerlo siempre con técnica aséptica, cubrir con gasa, porque como decimos es de mucho cuidado para que no se deteriore la fístula. En la diálisis peritoneal, exactamente se utiliza, igual que en la otra técnica, para extraer las sustancias tóxicas de desecho que los riñones no pueden filtrar y de esta manera restablecer el equilibrio de líquidos y electrolitos. En la diálisis peritoneal, la membrana del peritoneo sirve como membrana semipermeable y en este caso se introduce líquido dializador estéril en la cavidad peritoneal a través de una sonda abdominal, como podemos ver en la diapositiva. Cuando la solución se encuentra en la cavidad, las sustancias tóxicas comienzan a depurarse de la sangre. Lo que acá ocurre en este caso es una difusión y una ósmosis, dado que los productos de desecho pasan de un espacio de mayor concentración a un espacio de menor concentración, y esto se hace a través de la membrana del peritoneo. El líquido dializador se deja actuar después de unas horas, que se determina el tiempo y la cantidad de veces que se repite del resultado que dé el laboratorio en función de la retención de urea y creatinina. Y una vez que ha hecho su efecto el líquido dializador, obviamente se obtura para que el líquido quede adentro. Cuando pasan 24 o 36 horas, que eso, vuelvo a repetir, depende de la cantidad de urea que tenga circulante, o lo que haya que filtrar, después se saca la obturación de este catéter y se drena también por gravedad para sacar el líquido que ha quedado en la cavidad abdominal. Este procedimiento se puede repetir varias veces hasta que se logran resultados buscados en función de la filtración glomerular. En relación al tiempo y al horario, que sería una y otra técnica, cuando hablamos de la anterior, que era la hemodiálisis, este procedimiento de depuración se hace aproximadamente entre 6 y 8 horas. Y fíjense que en la peritoneal, como el proceso hay que repetirlo varias veces, puede demorar entre 24 y 36 horas, o sea, lo que se hace en 6 u 8 horas en la hemodiálisis serían 24 o más en la diálisis peritoneal. Si ustedes observan la figura, está la solución en la parte superior, eso también entra líquido por gravedad, esto se coloca un trocar y a través de él se coloca el catéter que atraviesa el peritoneo, se deposita el líquido ahí, este líquido hace de sustancia de dializador a través de la sustancia que se inyecta, se deja actuar y después se retira. La persona lo que en esto les favorece es que puede hacérselo en su propio domicilio sin tener que estar internado, dado que no tiene tantos riesgos, pero sí se debe usar técnica estéril para todo, tener en cuenta la bioseguridad fundamentalmente, porque es un circuito cerrado, no es un circuito que se puede abrir y cerrar cuando quieran, sino que siempre tiene que estar muy cuidadosamente conservada la bioseguridad. Generalmente las personas cuando tienen insuficiencia renal crónica utilizan este método, que lo pueden hacer domiciliario, siempre adecuando un espacio físico en su casa con todas estas técnicas y estos cuidados, pero les permite deambular. Mientras hacen alguna actividad pueden estar dializándose, eso es lo único bueno que tiene.
De todos modos, cualquiera de las dos, tanto la hemodiálisis como la diálisis peritoneal, a medida que se va deteriorando el sistema renal, las personas siempre van a estar en lista de espera para algún posible trasplante renal.